Ok, estamos grabando entonces. Ok, bueno, buenos días. Espero que hayan pasado unas felices fiestas y que hayan descansado en la semana pasada. Vamos a retomar entonces el curso de isostática. Y vamos primero, como habíamos dicho, entonces, todas las semanas vamos a hablar un poquito muy por encima de lo que es el syllabus, ¿no? Lo que tenemos para esta semana. Esta semana entonces vamos a ver cómo tenemos planificado las dos clases conmigo martes, jueves. El día de mañana tienen el auxiliar. Unas breves consultas después de clase el día de hoy, el jueves. Y recuérdense que tenemos la segunda tarea corriendo, que es para entrega del día viernes. Entonces tienen toda esta semana para terminar esa tarea. Y bueno, en conjunto con el espacio de las 2 horas que deberían estarle dedicando al estudio y a la tarea, ¿no? De manera más o menos simultánea, esperaría yo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos nosotros para esta semana, para que lo tengan allí presente en el radar, no les agarre de sorpresa. Y vamos entonces ahora sí con uno de los temas que, digamos, es fundamental de este curso de isostática, ¿no? Y va a ser fundamental en la carrera de los civiles, de los mecánicos también, porque vamos a empezar a entender el concepto de esfuerzo, ¿no? Entonces, para poder entender qué es un esfuerzo, hay que empezar por cosas sencillas, por elementos sencillos, estructuras sencillas, y esas estructuras sencillas son vigas principalmente. Vamos a ver entonces qué es ese concepto de esfuerzo interno. Nosotros ya habíamos adelantado de que un esfuerzo interno es la forma en la que tiene una estructura de trasladar las fuerzas desde su punto de aplicación hacia el lugar donde está vinculado a tierra, ¿no? Es como esa estructura deja fluir las fuerzas o a través de su estructura, ¿no? Entonces, voy a hacer la primera encuesta del día de hoy. Esa encuesta va a hacer una pregunta muy simple, que es la siguiente. Dada esa viga que ustedes están viendo allí, ¿en qué punto creen ustedes que esa viga va o puede fallar? ¿No? ¿En el punto A, en el B o en el C? ¿Sí? Entonces eso es lo primero que vamos a partir con la clase viendo justamente eso. Si esa estructura falla, ¿dónde creen ustedes que puede fallar? ¿Sí? Así, intuición, digamos, basándose en lo que ustedes crean que si esa estructura se rompe, ¿dónde se rompe? Faltan unas pocas personas. Faltan 2 y creo que acá podemos terminarla, ¿sí? Y vamos a compartir. Entonces, resulta que la mayoría de ustedes, pero por poquito, piensan que en la mitad de la viga. Y digamos que después la otra opción es en el punto C, ¿no? Y la respuesta la vamos a dar en una siguiente slide. Entonces, vamos a aguantar esa respuesta por ahí un segundito para ver si entonces esa intuición que ustedes tienen es acertada o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Nosotros lo que vamos a hacer es encontrar los esfuerzos internos. Vamos a ver qué pasa dentro de esa viga, dentro de la viga. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular primero las reacciones, siempre. Vamos a tener que calcular las reacciones. Entonces, para las reacciones voy a tratar de hacer esto relativamente rápido. Se supone que deberíamos estar ganando destrezas en hacer estos cálculos rápido. Entonces, tenemos allí, voy a borrar estos puntos ABC. Tenemos que retiramos el vínculo, la restricción, que es un empotramiento, y yo voy a colocar entonces las respectivas reacciones, ¿no? Y yo voy a decir que esto es una reacción 1, una reacción 2, y yo tengo entonces aquí un momento que lo voy a llamar momento 1, ¿sí? Tenemos 3 reacciones, voy a eliminar estos 5 metros para no ensuciar tanto el dibujo. Tenemos 3 reacciones porque es un empotramiento que restringe 3 grados de libertad. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿esto lo puedo resolver o no? ¿No? Entonces vamos a ver si yo puedo contestar esa pregunta ahora. Entonces resulta que yo tengo mi estructura acá vinculada a tierra, no se puede mover, está ahí empotrada, no se puede mover. Pero esa estructura libre
¿sí? Flotando en su espacio, tiene 3 grados de libertad. Y resulta que entonces, al yo hacer el diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta que hay 3 reacciones. Por lo tanto, si la estructura tiene 3 grados de libertad y existen 3 reacciones, yo dispongo de 3 ecuaciones, que son de los 3 grados de libertad, las traslaciones y la rotación, para poder encontrar esas incógnitas. Entonces, ¿qué son las reacciones? Entonces, yo aquí me pregunto, ¿cuántas ecuaciones tengo disponibles? Yo tengo disponibles 3 ecuaciones, que son las 3 balances, los 2 balances de fuerza y el balance de momento, pero yo también tengo 3 incógnitas, ¿sí? Tengo 3 incógnitas. Y esto me da a mí entonces 0, por lo tanto yo tengo la misma cantidad de ecuaciones que incógnitas, por lo tanto yo pensaría que puedo resolver o puedo encontrar esas incógnitas. Por lo tanto, el GIE, el grado de indeterminación estático de esta figura o de esta estructura es 0, ¿sí? Es 0. Y ahora algo importante es que yo tengo que a encontrar, entonces, efectivamente, la reacción. Entonces, voy a borrar esto para limpiar un poquito el gráfico. Y para encontrar, entonces, las reacciones, voy a venir un poco para acá. Hago sumatoria de fuerzas en la horizontal, sumatoria de fuerzas en la vertical y la sumatoria de momento. En particular, lo voy a hacer respecto al punto A. Lo puedo hacer respecto a cualquier punto. Entonces, la primera ecuación, sumatoria de momento, sumatoria de fuerzas horizontales. Tengo que esto es menos R2 más 5 igual a 0. Y yo de acá directamente sé que R2 vale, entonces, 5. ¿Sí? Entonces, como R2 me dio a mí positivo, quiere decir que la dirección en la cual yo supuse la reacción fue correcta. Entonces, yo puedo decir acá, yo puedo decir que este R2 lo puedo sustituir entonces por un 5. ¿Sí? 5 newtons, ¿sí? Dejando las unidades. Lógico. Ok, nos hace sentido. Entonces, el 5 hacia un lado, el 5 hacia el otro. Se balancean las fuerzas, obviamente. Entonces, ahora de la sumatoria de fuerzas verticales, me queda R1 va hacia arriba. Y después me queda menos los 10 newtons. ¿Sí? Y no tengo más fuerzas verticales. Por lo tanto, eso tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, de acá yo puedo decir, perfecto, R1 vale 10. Entonces, R1 vale 10. Yo entonces puedo agarrar, eliminar este R1 y colocarle entonces por su respectivo valor, que vale 10. ¿Sí? Ahora vamos con la sumatoria de momentos sobre el punto A, ¿no? El punto A es donde está el empotramiento, el lado izquierdo. Entonces, ni esta fuerza hacen momento porque pasan sobre el punto. Por lo tanto, el primer momento que aparece es M1, que es positivo. Después aparece el momento de la fuerza de 10 newton, que es en sentido contrario o es en sentido del horario, contrario a la regla de la mano derecha. Por lo tanto, ese momento es negativo. Tiene un brazo de 5 metros por una fuerza de 10. Son 10 newtons por 5 metros. Y después tengo esta fuerza que está acá, que no hace momento. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Y aquí yo tengo que M1 tiene que ser igual a 50. ¿Sí? Y me dio positivo. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el sentido que yo supuse para la reacción fue el correcto. Entonces, yo este M1 lo puedo sustituir por un 50. ¿Sí? Newton metros para los momentos, Newton para las fuerzas. Entonces, ese es nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, ahora que yo tengo el diagrama de cuerpo libre, voy a borrar esto para abrir un poco de espacio. Ahora que yo tengo mi diagrama de cuerpo libre y tengo las reacciones calculadas, yo me voy a preguntar cuáles son o cómo puedo encontrar yo los esfuerzos internos. Yo quiero saber ahora qué sucede dentro de la viga. Entonces, para poder responder eso, yo tengo que hacer ahora un nuevo diagrama de cuerpo libre, pero para que los esfuerzos, para que las fuerzas dentro de la viga aparezcan, yo tengo que seccionar esa viga, yo tengo que separar ahora esa viga en dos pedazos. Entonces, yo lo que voy a hacer, o lo que usualmente se hace para encontrar los esfuerzos, es separar esta viga ahora en algún punto. Y ese punto va a ser un punto genérico. Por lo tanto, yo voy a decir que esa separación la voy a hacer a una distancia genérica X, medida desde el borde izquierdo.
¿sí? Entonces, cuando yo hago esa separación, y yo tengo entonces ahora mi diagrama de cuerpo libre, aquí estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre ahora de los dos tramos, ¿no? Estoy separando la viga en dos pedazos. Entonces, en una primera sección yo tengo los 10 newtons, los 5 newtons y nuestro momento de 50, ¿sí? Y del lado derecho tengo las fuerzas externas, que vienen aquí los 10 newtons y estos 5 newtons, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es tomando la viga original, estoy tomando mi viga y separándola ahí donde está esa línea verde, ¿no? Ahora yo la separé. Pero como yo la separé, para que yo pueda garantizar de que ahora esas dos nuevas figuras sean representativas de mi diagrama de cuerpo libre original, ¿sí? De este diagrama de cuerpo libre, yo necesito entonces ahora colocar las fuerzas de acción y reacción que ocurren dentro de esa vía. Por lo tanto, yo ahora voy a colocar lo que se conoce como esfuerzos internos. Y esos esfuerzos van a ser tres esfuerzos en particular. Va a ser un esfuerzo que es axial a la viga, un esfuerzo que va a ser perpendicular a la viga, al axial se le denota N, al perpendicular se le denota Q y se le llama corte porque va perpendicular a la viga. Y ahora yo voy a tener un esfuerzo que voy a llamar esfuerzo de flexión y se le denota como M, es un momento, ¿sí? Pero como esto tiene que ser acción y reacción, entonces en la otra sección de la viga tienen que aparecer los mismos esfuerzos, pero en sentido contrario. Entonces aquí tiene que aparecer el Q, el N y el momento, ¿sí? De tal manera que si yo ahora vuelvo a unir esas dos figuras, ¿sí? Coloco esta figura acá y la uno, esos esfuerzos se tienen que cancelar entre ellos, de tal manera de que yo pueda obtener el diagrama de cuerpo libre original, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me garantiza de que yo estoy respetando el equilibrio de mi estructura. Entonces, ¿qué es lo que entonces nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es seccionamos una estructura en una posición genérica, la separamos, ahora nuestra viga se separa en dos, y ahora hay que colocar, como separamos esas dos vigas, para que esa viga esté en equilibrio, ustedes pueden interpretar como si eso fuese un vínculo, entonces al quitar el vínculo yo tengo que colocar las reacciones, entonces estos son como reacciones, pero son reacciones internas, ¿sí? La forma de imaginarse esos tres esfuerzos, que es el esfuerzo axial N, el esfuerzo de corte Q y el esfuerzo de flexión, que es M, es un momento, pero se le llama flexión ahora. Entonces la flexión es, o lo vamos a definir como el momento asociado al esfuerzo interno que tiene la estructura. Si es un momento interno que siente la estructura. Entonces, si ustedes piensan en el esfuerzo axial es como si ustedes agarraran las manos y trataran de alejar los codos, por ejemplo. Ustedes sienten que la unión, que son mis dedos, está haciendo un esfuerzo axial, ¿sí? Y esa fuerza está interna, esa fuerza yo la estoy sintiendo porque yo soy el que tiene los dedos, obviamente, pero es una fuerza que está dentro del sistema, no es una fuerza externa que yo estoy aplicando, ¿sí? Entonces, un esfuerzo axial es el equivalente a esto, ¿no? A yo agarrar tratar de poner los codos hacia afuera y estoy tratando de estirar. Entonces, digamos, esta estructura que serían mis brazos. El esfuerzo de corte es relativamente distinto porque el esfuerzo de corte lo que hace es, yo estoy tratando entonces de mover una mano hacia arriba y la otra hacia abajo, ¿sí? Y estoy resistiéndome a ese movimiento, ¿sí? Y esa fuerza de acción-reacción que ocurre en mis dedos sería como un esfuerzo de corte, ¿sí? Es un esfuerzo entonces que es perpendicular a la estructura. Y después yo tengo una flexión, que es un momento interno de la estructura, que es como si yo agarrara mi mano y tratara de hacer rotar mi mano sobre la otra, ¿sí? Y entonces una mano trata de rotar a la otra, pero la otra se opone. Entonces, cuando la estructura trata de evitar esa rotación,
se genera entonces un esfuerzo interno de flexión, que es básicamente un momento, pero interno de la estructura, ¿no? En un punto. Entonces, Profe, sí. me quedó una duda ahí Ujú, con la fuerza Q. ujú. ¿Se elige arbitrariamente como cuál va para cada sentido Sí, no. o hay que ver algo más? Em, sí y no. A priori, así como en las reacciones yo no sé hacia dónde van, a priori yo no sé cuál es la dirección correcta de estos esfuerzos. Por lo tanto, yo los puedo suponer en cualquier dirección y cuando yo los calcule, si me da positivo, van en la dirección que yo supuse, si me dan negativo, van en dirección contraria. Sin embargo, existe una convención de signos que ya vamos a ver, está en la siguiente lámina, eh, que nos dice a nosotros en qué sentido debemos nosotros suponer estos esfuerzos, ¿sí? Y esto es una especie de convención para después, cuando nosotros hablemos de un esfuerzo positivo, saber en qué dirección es ese esfuerzo positivo, hacia dónde apunta la flecha. Entonces la respuesta es sí y no. ¿Es necesario? No. ¿Se hace? Sí. Pero por una especie de unificación del lenguaje, ¿no? De poder decir todo lo que es positivo va en esta dirección. Pero fíjense algo. Si yo calculo n y n me da positivo, quiere decir que en la figura de la izquierda, es decir, en la sección de la viga de la izquierda, n va saliendo de la figura. Pero en la figura de la derecha, n va también saliendo de la figura, ¿sí? Es decir, un n va en una dirección y el otro n va en dirección contraria. Pero en el lenguaje de esfuerzos, ambos esfuerzos yo los voy a llamar como positivos. Entonces, cuando un esfuerzo es positivo, no significa que el esfuerzo va respetando nuestro sistema de referencia global. Lo que significa cuando yo hablo de un esfuerzo positivo, esto lo vamos a ver, esto es primera vez que estamos viendo este concepto, por lo tanto cuesta un poquito entender. Cuando yo hablo de un esfuerzo positivo, yo lo que me refiero es que ese esfuerzo va en las direcciones que yo supuse cuando hice el despiece, ¿sí? Entonces, no significa que si yo hablo de un esfuerzo axial positivo, no significa que va en esta dirección. Significa que si el esfuerzo axial es positivo, entonces esta flecha iba para la derecha, mientras que esta flecha del el otro n va hacia la izquierda, ¿sí? Y obviamente tienen que ir en sentido contrario porque tienen que ser acción y reacción, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de esfuerzos positivos o negativos, no se refiere uno a esto. Se refiere a la dirección que yo supuse inicialmente para hacer el despiece. Ok. Entonces, ¿cómo calculo yo? Y fíjense una cosa aquí. Yo puedo tomar este X en cualquier punto, ¿sí? En cualquier punto entre 0 y L. En este caso, entre 0 y 5 metros, ¿sí? Y de hecho, eso es lo que yo voy a terminar obteniendo. Yo quiero entonces saber cómo son esos esfuerzos internos a lo largo de la estructura. Entonces, para hacer eso, yo tengo que hacer ahora otra vez equilibrio. Tengo que encontrar ahora cuánto vale ese M, N y Q. Y para encontrarlo, yo puedo utilizar tanto este diagrama de cuerpo libre como este. Cualquiera de los dos, ¿sí? O puedo mezclarlos, ¿sí? Y cualquiera de los dos me va a dar a mí el mismo o las mismas cantidades o la misma magnitud, ¿no? De los esfuerzos internos. Así que es totalmente equivalente trabajar con uno o con el otro. Entonces, en este caso, vamos a tomar el de la izquierda, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a hacer sumatoria de fuerzas horizontales. Bueno, me queda menos 5 más n igual a 0. ¿Sí? Estoy haciendo balance de fuerzas horizontales. Por lo tanto, yo sé de acá que n vale 5. Es decir, el esfuerzo axial me dio que es positivo, ¿sí? Y recuérdense que yo estoy tomando aquí una posición genérica donde este largo es x, ¿sí? Y si ese largo es x, entonces este largo que está acá es L menos x, ¿sí? El largo, estoy trabajando con una sección que es genérica. Puede estar ubicada en cualquier punto de la vida. Entonces, si yo vuelvo ahora
a mi diagrama de cuerpo libre, a este, ¿no? Y digo, voy a hacer el balance de fuerzas vertical, entonces a mí me queda que yo tengo los 10 newtons y la otra fuerza vertical es Q, ¿sí? Que va hacia abajo, va en negativo. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, de acá yo digo que Q vale 5, ¿sí? Entonces, fíjense algo, aquí es algo importante. Cuando yo hago esta sumatoria de fuerzas, esta es la horizontal, y cuando yo hago la sumatoria de fuerzas verticales, aquí, cuando yo hago esa sumatoria de fuerzas y cuando yo haga la sumatoria de momentos también sobre el punto A, yo acá sí tengo que respetar mi sistema de coordenadas global. Entonces yo tengo un sistema de coordenadas global que me dice X, Y, Z hacia dónde apuntan, me dice las direcciones de la regla de la mano derecha, que es lo que es positivo y que no, y yo sumo fuerzas y momentos respecto a ese sistema de referencia. Pero cuando yo digo entonces que mi esfuerzo axial y mi esfuerzo cortante me dieron positivos, no significa que van en estas direcciones. Significa que esos esfuerzos van en las direcciones que yo supuse acá. Esto es importantísimo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando yo hago ahora la sumatoria de momentos sobre el punto A, y lo vamos a hacer entonces aquí rápidamente, ni la fuerza 10 ni la fuerza de 5 hacen momento. Aparece entonces el momento de 50, que es positivo, por la regla de la mano derecha. Aparece el momento M, que es positivo por la regla de la mano derecha. Y aparece el momento de la fuerza Q, que es el esfuerzo interno Q. Y ese momento es negativo y es Q por la distancia del brazo, que sería en este caso X. Y esto tiene que ser igual a 0. Pero Q yo ya lo calculé. Yo dije que Q valía 5. Por lo tanto, acá M va a ser Q por X Profe, menos 50. ¿Sí? Q no debería ser 10. Q debería ser 10. Efectivamente es 10. Perdón. Gracias. Q es 10. Si tengo algún otro error, por favor me lo indican, pero creo que este es el único. ¿Ok? Y de acá, voy a volver a hacer esto porque perdí el hilo. Entonces estoy despejando cuánto vale el esfuerzo de flexión, lo que estoy llamando M. Por lo tanto, esto es entonces Q por X menos 50. ¿Sí? Y de acá me queda entonces que la flexión, el M, vale 10x menos 50. Encierro acá en un cuadrado y voy a limpiar entonces ahora la información para quedarme con los diagramas de cuerpo libre, que es lo que me interesa. Entonces, ahora que yo calculé mis esfuerzos, ¿verdad? Internos, ahora yo tengo aquí mis 3 esfuerzos internos. Los voy a colocar por aquí y bien pequeños. ¿Sí? Tengo mis 3 esfuerzos internos, me doy cuenta que el esfuerzo axial es constante a lo largo de la viga, que el esfuerzo de corte es constante a lo largo de la viga, pero que el esfuerzo de flexión no es constante, sino que varía linealmente. Entonces, yo lo que puedo hacer es tomar ahora mi viga, ¿verdad? Y graficar qué es lo que sucede, voy a borrar estos 5 que están acá, qué es lo que sucede con esos esfuerzos. Entonces yo voy a colocar aquí 3 gráficos. Aquí voy a decir que esto es X. Y aquí voy a graficar el esfuerzo de flexión, el esfuerzo axial, el esfuerzo de corte y el esfuerzo de flexión. De tal manera que entonces yo tengo que el esfuerzo axial es constante, por lo tanto vale 5. Y entonces yo voy a decir que esto es lo que se conoce como el diagrama de esfuerzo axial. Y cuando yo tengo ese diagrama de esfuerzo axial, yo tengo que reportar, ¿verdad?
la magnitud del esfuerzo, en este caso yo estoy diciendo que esto es 5, aquí, tengo que reportar el signo, por lo tanto yo estoy teniendo que esto es positivo, ¿sí? Porque el esfuerzo me dio positivo, y tengo que decir en qué dirección estoy diciendo yo que es positivo. Y yo lo que voy a decir es que estoy considerando el esfuerzo axial positivo cuando es así. Bueno. Eso quiere decir que el esfuerzo axial positivo lo que me dice es que esa viga está traccionada. Eso quiere decir que si yo separo esta viga en cualquier punto, esa viga, mejor dicho, si yo estudio dos puntos que están muy cerquita uno del otro, lo que esos puntos, lo que les está pasando a esos puntos es que están tratando de separarse entre ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice a mí un esfuerzo axial positivo. Me dice que esos dos puntos están tratando de separarse. Si yo veo dos puntitos por acá, esos dos puntos también están tratando de separarse. Entonces, todos los puntos dentro de la viga están tratando de separarse. Por eso uno habla de un esfuerzo axial atracción, ¿no? O positivo. Entonces, cuando el esfuerzo axial es positivo, yo sé que mi elemento estructural está traccionado. Es decir, todos esos puntitos están tratando de separarse unos de otros. Ok. Para el caso del corte, ¿sí? Donde ahora nosotros tenemos un corte igual a 10, también es constante, pues ocurre algo parecido. Yo tengo que decir entonces acá, y esto tiene que coincidir con estos puntos, ¿sí? Yo tengo que decir que es positivo, y tengo que decir cuánto vale. Vale, en este caso, 10. Que fue lo que conseguí. Y para la flexión ahora lo que tenemos es una ecuación que es una recta, donde si yo evalúo en x igual a 0, me da que la flexión es negativa. Entonces yo parto desde menos 50. Y llego a un valor cuando x vale 5, que es el extremo derecho de la viga. Cuando x vale 5, yo tengo que la flexión vale 0. Entonces yo tengo acá una línea recta de pendiente positiva que va a 0. Por lo tanto, el momento o la flexión interna de esta estructura siempre es negativa. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa que sea negativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Voy a borrar esto de acá. Voy a colocar esto aquí, lo voy a hacer más pequeño. Creo que ahí todavía se ve. Ok. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que la viga que a mí me interesa estudiar, que tiene estas fuerzas externas, esa es la viga, ¿no? Si yo la separo ahora en una distancia X genérica, la separo en 2, perdón por lo lento, esto es importante que se entienda bien, ¿sí? Entonces, cuando yo separo ahora estas dos vigas y tengo que colocar los esfuerzos internos yo siempre los voy a suponer, tal cual como hicimos acá arriba, siempre los voy a suponer en esas direcciones, ¿sí? Ya vamos a hablar de por qué. Por lo tanto, yo estoy asumiendo, siempre lo voy a hacer, que el n va en esta dirección. Es decir, que si yo hablo de un esfuerzo axial positivo, significa que ese esfuerzo axial va en esa dirección que yo acabo de colocar. Es decir, que la pieza a la izquierda, la flecha va hacia la derecha, y que en la pieza a la derecha, la flecha va hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, un esfuerzo axial positivo significa que el n va en esa dirección que yo acabo de colocar. Un esfuerzo de corte positivo significa que el corte viene
en esas direcciones. Es decir, que en el cuerpo a la izquierda, que acá, la flecha va hacia abajo y que en el tramo de la derecha, la fuerza va hacia arriba. Y recuérdense que tiene que ser acción y reacción y por eso van en sentido contrario, ¿sí? De tal manera que si yo uno esos dos cuerpos, esas fuerzas se tienen que cancelar. No aparecen en mi estructura original. Y ahora yo estoy diciendo que la flexión positiva va en esta dirección y que la flexión positiva va en esta dirección. ¿Sí? Poner esto aquí a lo mejor así. Okay. Este es el M. ¿Sí? Por lo tanto, ¿verdad? Si yo ahora digo, bueno, yo quiero saber cuál es el esfuerzo en la mitad de la barra, ¿sí? En un X igual a 2.5, ¿sí? Yo quiero saber qué pasa en la mitad de la barra. Entonces yo me voy al diagrama que tengo acá al lado y yo me doy cuenta, bueno, si yo me coloco aquí en un X que es 2.5, ¿sí? Yo quiero saber entonces cuánto vale este punto, ¿sí? Cuánto vale este punto y cuánto vale este punto que está acá, ¿sí? Cuánto vale el esfuerzo axial, el corte y la flexión. Entonces el esfuerzo axial es constante a lo largo de la viga, vale 5 y vale 5 positivo. Entonces yo sé que este valor axial de n vale 5 en la dirección que yo supuse originalmente, porque es positivo. Para el caso del corte, el corte es 10, ¿sí? En este punto que está aquí, es constante a lo largo de la viga y vale 10 positivo. Por lo tanto, yo digo que el sentido que yo supuse originalmente es el correcto. Por lo tanto, estas flechas apuntan en esa dirección. Pero en la flexión, este valor que está acá vale menos 25. ¿Sí? Porque justo la mitad entre 0 y 5 es 2.5, es una línea recta, aquí yo tengo 50, 0 es la mitad menos 25. Por lo tanto, yo sé entonces que el sentido de la flecha que yo supuse originalmente, esa flecha verde, está errado. Por lo tanto, yo puedo decir que esta flexión vale menos 25, que esto vale menos 25, ¿verdad? O yo puedo cambiarle el signo y cambiarle la dirección de la flecha. Entonces, yo puedo decir que esto es positivo, pero ahora decir que le cambio el sentido a la flecha. Y puedo hacer lo mismo acá. Cambio el sentido a la flecha y digo que esto es 25 positivo, ¿sí? Pero el diagrama, lo que me dice a mí, este diagrama lo que me dice a mí es que la flexión, que el esfuerzo primero, el esfuerzo axial es positivo, que la flexión es positiva, perdón, que el corte es positivo y que la flexión es negativa, ¿sí? Entonces, lo que me dice a mí el diagrama como tal es si yo supuse la dirección de los esfuerzos internos en la dirección correcta o no, ¿sí? Pero uno dice o uno habla, como ingeniero, uno habla de esfuerzos positivos y de esfuerzos negativos. Y eso viene referenciado a lo que ustedes hayan supuesto acá cuando hicieron el seccionamiento de su viga, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Y ahora nos enfocamos en esta figura. Y yo les pregunto ahora, ¿verdad? Fíjense que toda la viga tiene el mismo esfuerzo axial, es decir, que internamente la viga siente lo mismo axialmente, también a nivel de corte, ¿no? A nivel de corte. A nivel de corte, para hacer la analogía con los dos puntitos, lo que uno habla cuando uno se refiere al corte, entonces, primero, axial, uno está diciendo que estos dos puntitos, si el esfuerzo axial es positivo, esos puntitos tratan de separarse. Si el esfuerzo de corte es positivo, esos dos puntitos tratan uno de subir y el otro de bajar, ¿sí? Porque van en la dirección de la flecha que estoy colocando acá. Y si yo tengo una flexión, lo que yo tengo
tengo que poner más puntitos para poder visualizar eso, es que los dos puntitos de la izquierda y los dos puntitos de la derecha tratan de rotar en sentidos distintos, ¿sí? Entonces hay una especie de rotación local, una tendencia a la rotación local. Eso es lo que es un esfuerzo interno de flexión. Entonces eso lo podemos visualizar más o menos de esa manera. Ok, si yo les pregunto Profe. ahora, ajá, Entonces, cuando hay un esfuerzo de flexión negativo, intentan rotar eh, en sentido opuesto o, o en sí, el positivo es así. no, cuando uno habla de que el esfuerzo de flexión es negativo, como es este caso que tenemos acá, lo que indica es que las flechas van en esa dirección que yo dibujé, ¿sí? Pero si te fijas, para, para esta sección, esa flecha es una rotación horaria, pero para el otro caso es antihoraria. Entonces, la rotación local, ¿verdad? Lo que sucede es que estás haciendo es como si se estuviese partiendo la viga en ese punto, ¿no? Entonces, una sección rota en una dirección y la otra rota en la otra dirección. Eso es lo que uno puede más o menos tratar de visualizarlo de cierta manera, ¿sí? Pero lo que interesa aquí, ¿verdad? Al final, lo que nos va a interesar como ingenieros es dónde los tres esfuerzos son máximos. Es decir, en qué parte de la viga esos tres esfuerzos tienen su valor más elevado. Entonces, eso es lo que iba justamente a preguntar. Y es, ¿en qué punto esa viga tiene los mayores esfuerzos globales? No axial, no de corte y no de flexión, sino los tres combinados. ¿Dónde está la peor configuración? Ok, vamos a cerrar. Okay. Entonces, la mayoría de ustedes piensa que está en el punto A, ¿verdad? Y pocos en el punto B y en el punto C. Entonces, sí, efectivamente, si nosotros vemos los diagramas, ¿verdad? Voy a borrar este aquí para limpiar un poco. Si nosotros vemos los diagramas, resulta que esos diagramas nos dicen a nosotros, bueno, a nivel axial y de corte, pues es lo mismo cualquier punto de la viga. O sea, cualquier punto de la viga es igualmente crítico en términos de esfuerzo de corte y esfuerzo axial, ¿no? Porque son valores constantes. Sin embargo, lo que hace diferencia acá es la flexión. Y lo que tenemos es que la flexión más alta, ¿sí? A nivel de valor absoluto, ¿sí? Ocurre en el empotramiento, ¿sí? Entonces, este signo, al final lo que nos dice es si la flecha va en una dirección o en la otra, pero la magnitud como tal es elevada. Entonces, cuando yo trato de observar los esfuerzos críticos, yo usualmente se observan cómo es, digamos, el punto crítico en términos de magnitudes absolutas, ¿no? Sin tener en cuenta la dirección. Entonces, yo puedo intuir en este caso que la peor condición de esa viga ocurre en el empotramiento, porque en el empotramiento tiene la peor condición de esfuerzo global, ¿no? Es decir, tiene la peor combinación de esfuerzo axial, corte y flexión, ¿sí? En términos como absolutos. Por lo tanto, para responder la primera pregunta de la encuesta, si esta viga se fractura, esa viga se va a fracturar en el lugar donde la combinación de esos esfuerzos axial, corte y flexión es más elevada. Por lo tanto, si esa viga se rompe en el punto A, en la base. Entonces,
Una de las razones por las cuales nos interesan los esfuerzos es porque nos permite a nosotros identificar los puntos débiles de la estructura. No necesariamente débiles, pero los puntos donde los esfuerzos se concentran. Y esos puntos, entonces yo tengo que tomar la decisión de reforzarlos. Y entonces, en este caso, no es para nada descabellado poder encontrar vigas que están en esa condición que se conoce como voladizo, que tienen acá una especie de soporte, ¿sí? Y esa especie de soporte lo que hace es disminuir los esfuerzos de flexión en ese punto. Por eso, eso lo van a ver ustedes en mecánica de sólidos, ¿no? Eso escapa bastante de lo que nosotros vamos a hacer en ese curso, ¿no? Pero digamos que yo puedo empezar a controlar, si yo sé que los esfuerzos se concentran en el empotramiento, yo puedo entonces agregando cosas de este estilo, puedo aumentar, digamos, la rigidez de ese soporte para evitar que se fracture allí. Ok. Vámonos ahora sí, entonces. ¿Profe? Ajá. Perdón, es No te que en preocupes, ese cuenta. momento se me dio lag. ¿Por qué se cambiaban las direcciones al ser negativo? Porque se cambió la dirección solamente de un esfuerzo de flexión, no de los dos. No, de los dos, se cambiaron la de los dos. Fíjate que Ah, ya. originalmente estaban acá, ¿sí? Y aquí están dado vuelta los dos. Ya, sí, recién lo caché. Gracias. Súper, no te preocupes, pero es importante que las dudas se aclaren, así que, por favor, todas las preguntas son bienvenidas, ¿sí? Ok, entonces, vamos ahora sí a correr un poco más, vamos a ir un poco más rápido. Entonces, ¿qué es una viga? Entonces, una viga son, digamos, elementos principalmente unidimensionales, es decir, que tienen en una dimensión, o tienen una dimensión mucho más apreciable que las otras dos. Entonces uno habla de que son elementos que se pueden considerar como si fuesen unidimensionales, ¿sí? Entonces, las vigas, a pesar de que tienen una sección transversal y obviamente tienen un largo, existen como un sólido. Nosotros, a nivel de ingeniería, usualmente se abstraen como si fuese un elemento que vive en una línea, ¿sí? Y lo que entonces nosotros hacemos es encontrar los esfuerzos de esa línea. Entonces, las vigas, esto es como, digamos, una noción así muy general que tal vez es más adecuado para mecánica de sólidos. Las vigas se llaman vigas o se denominan vigas esbeltas o vigas no esbeltas. Las vigas esbeltas es cuando la sección transversal es muy pequeña comparada al largo, esta primera configuración que tenemos acá, ¿sí? Y ahí uno dice entonces que el esfuerzo interno que domina, es decir, que prevalece, es la flexión. Entonces, si yo comparo el esfuerzo de corte y el esfuerzo de flexión, yo me voy a dar cuenta que la flexión es mucho más importante que el esfuerzo de corte. Pero si mi viga empieza a tener una geometría distinta, es decir, cuya sección transversal o espesor es más importante respecto al largo, yo voy a darme cuenta que el esfuerzo de corte va a empezar a ser mucho más significativo que la flexión, ¿sí? En otras palabras, si yo observo esta viga que de acá arriba, esa viga tiende muy fácilmente a rotar, en cambio, esta viga que está acá abajo va a estar más dominada por el corte, por un cizallamiento de la viga, más que por una rotación completa de la viga, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que les quiero transmitir con esto es que distintos tipos de vigas pueden tener distintos comportamientos, ¿sí? Y cosas que están entre medias, es decir, que no es completamente esbelto, pero tampoco es completamente corta, tienes efecto dominante simultáneo del corte y la flexión. Es decir, ambos efectos, ambos esfuerzos son importantes, ¿sí? Entonces, aquí vamos. Convención de signos para los esfuerzos internos. Entonces, en vigas, los ingenieros usualmente utilizan una convención de signos. Eso quiere decir que si yo separo ahora mi sistema
como hicimos antes, en este punto, ¿verdad? Yo tengo, esto sería esta separación que está acá, ¿sí? Olvidando lo que está del lado derecho. Yo lo que tengo entonces es que asumir que siempre el esfuerzo axial va saliendo, ¿verdad? Que el corte en la estructura que queda del lado izquierdo va hacia abajo, en la estructura que queda del lado derecho, o sea, en la estructura derecha queda hacia arriba, y que la flexión viene entonces rotando en esa dirección para la estructura de la izquierda, va rotando entonces en sentido antihorario, mientras que rota horario para la otra estructura. ¿Sí? Y si yo hago entonces ahora un segundo corte acá en el punto B, yo tengo que volver a respetar la misma convención de signos. Es decir, yo tengo, la convención de signos es la dirección en la cual yo voy a suponer los esfuerzos internos. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Y esa suposición siempre va a ser igual. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, porque yo puedo seccionar esa viga en tantos lados como yo quiera, yo tengo entonces que respetar que estos dos signos sean en la misma dirección. ¿Ves? Entonces aquí, en esos dos casos, como me estoy quedando con, digamos, hice un corte y me estoy quedando con la figura de la izquierda, esto sería el corte acá que hice en A y este sería el corte que hice en B. Entonces yo tengo que el esfuerzo axial siempre va hacia la derecha, que el corte siempre va hacia abajo y que la flexión siempre va en sentido antihorario. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la convención de signos, y la convención de signos se reporta no haciendo un seccionamiento en dos pedazos de la viga, sino extrayendo una sección de una viga. Es decir, que la convención de signos usualmente se reporta para esta sección de viga AB. Es decir, yo tengo una viga y lo que hago es cortar un pedacito de viga. Por lo tanto, si yo extraigo ahora, hago un doble corte en A y en B, o un doble seccionamiento, y extraigo esa sección AB, el diagrama de cuerpo libre que me va a quedar a mí de esa sección AB es ese que está allí, es este que está acá. Este sería entonces el diagrama de esa sección AB. Y luego entonces yo puedo trabajar ya sea con la sección AB, pero puedo trabajar con lo que me queda restante del lado izquierdo como lo que me queda restante del lado derecho. ¿Sí? Este NB es este que estaba acá. Entonces lo importante es que cuando uno habla de la convención de signos, la convención de signos lo que me dice a mí es cómo es un tramito o un tramo de viga. Y me dice entonces que ese tramo, voy a borrar esto, y esto no lo debería borrar, la programación debería correrlo acá. Lo que me dice a mí entonces es que esa convención de signos me dice cómo es entonces el esfuerzo, los esfuerzos en ese tramo en particular. ¿Sí? Entonces, si yo llevo esto al caso anterior, yo lo que estoy diciendo es que si el esfuerzo axial es positivo, ¿verdad? En el caso anterior que era 5, y tal vez vale la pena volver aquí al caso anterior. ¿Sí? Voy a borrar esto y voy a borrar todo esto ahora. ¿Sí? Entonces, yo lo que estoy diciendo es que si yo extraigo un tramo de viga muy pequeño, vamos a decir que esto es ese tramo que está ahí, si yo extraigo entonces ese tramo, mi convención de signos me dice, ¿verdad?, que yo tengo que llamar axial positivo a esta dirección, que yo tengo que llamar el corte positivo en estas direcciones, y que yo tengo que llamar a la flexión positiva en estas direcciones de acá. Esto aquí tal vez pues, se vea mejor. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Esto sería la convención de signos que vamos a utilizar. Es decir, la suposición de los signos que yo voy a utilizar para encontrar los esfuerzos internos.
Y entonces cuando yo encuentro los esfuerzos internos, si esos esfuerzos me dan positivos, significan que efectivamente entonces en este caso era 5, este caso era 5, este sería 10 y este sería 10. ¿Sí? Y en el caso de la flexión, como varía dependiendo de la posición, yo tendría entonces que ver cuál sería el momento en ese tramo específico de vida, ¿no? Yo tendría que ver entonces cuánto vale las dos flexiones, y yo tendría entonces que esto sería un valor negativo, por lo menos sería menos 40, por ejemplo, y este sería menos 20, tal vez. ¿Sí? Menos 40 y menos 20. Significa entonces que van en sentido contrario de esa flecha, porque son esfuerzos que son negativos. ¿Sí? Entonces, es importante cuando yo hablo de los esfuerzos entender el tema de los signos. ¿Sí? Entender el tema de los signos. Okay. Yo creo que podemos dejarlo acá para no saturarlos de información. Pero lo que me interesa entonces es que ustedes sepan que existe esta convención de signos, ¿sí? Y que la convención de signos no tiene que ver con el sistema de coordenadas globales que yo estoy utilizando. Fíjense que yo estoy diciendo que un esfuerzo axial positivo significa que en un lado de la barrita va la fuerza hacia la derecha y que en el otro lado de la barrita va la fuerza hacia la izquierda. Es decir, que un esfuerzo axial positivo está haciendo que esa barrita esté traccionada. Si el esfuerzo axial fuese negativo, significa que esa barrita estuviese comprimida. ¿Sí? Mientras que el esfuerzo de corte positivo significa que por un extremo, que en un extremo de la viga están haciéndole una fuerza hacia abajo, pero que en el otro extremo de la viga le están haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Y a ambos se les conoce como un esfuerzo axial positivo. ¿Sí? Entonces, traten de tener eso en la mente, de que nosotros lo que hacemos es extraer una pequeña sección de viga y asumir cuáles pueden ser los esfuerzos de esa sección. Y que esa suposición de esos esfuerzos, de las direcciones, es lo que nosotros llamamos convención de signos. Y están preestablecidas en digamos, en el uso profesional. ¿Sí? Entonces, siempre que yo hablo axial positivo, es tracción. Siempre que yo hablo corte positivo, significa que el corte de una flecha va para un lado y el otro va para el otro. Y que la flexión tiene esas direcciones. Esto lo van a ver hasta el cansancio, ¿sí? Y esto tienen que tratar de aprenderse esa convención de sí, de aprenderse en cuál es la dirección que estamos llamando nosotros positiva, ¿sí? Y entonces de tal manera que cuando ustedes vean un diagrama de esfuerzo, ustedes sepan en qué dirección va esos esfuerzos. Y les voy a dar, por ejemplo, acá, les voy a solamente comentar lo siguiente. Con esto terminamos el día de hoy. Vamos a suponer que yo tengo acá, yo les doy a ustedes el diagrama de esfuerzos del corte, por ejemplo. Y ese diagrama de corte les da que esto es una línea así, donde esto es negativo, ¿sí? Y esto es positivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es lo que sucede cuando yo resuelvo un problema en un software comercial. Yo dibujo la viga en un software comercial, le coloco los vínculos, le coloco las cargas externas, le doy Enter, y el software comercial me dice, este es tu diagrama de corte. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿hacia dónde apuntan esas fuerzas? ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo necesito saber qué es lo que está llamando el software que es positivo y qué es negativo. Y por eso existe una convención de signos.
Porque entonces, si el software respeta esa convención de signos para los esfuerzos internos, yo sé que al extraer, por ejemplo, una sección de viga que es así, de este largo, ¿sí? Voy a extraer esa viga que está allí, la coloco aquí, ¿sí? Sería, esto es esta sección que está allí rayada en rojo, sombreada en rojo. Yo sé entonces que la convención de signos me dice, bueno, la convención de signos me dice, el corte yo lo estoy llamando positivo en estas direcciones. ¿Sí? Esa es mi convención de signos, tal como está acá abajo. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy llamando positivo como corte. Pero el diagrama de esfuerzo me está diciendo que el corte en este punto, en el punto acá en el tramo derecho, es positivo. Por lo tanto, efectivamente, esa flecha va en esa dirección. Y vamos a suponer que esto valga aquí 5. Y vamos a suponer que esto valga aquí menos 5. ¿Sí? Entonces yo sé que efectivamente acá va a valer 5. Pero del otro lado, esto me está diciendo que vale menos 5. Por lo tanto, lo que yo puedo interpretar es que esto va a ser 5 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo en este caso es que de un lado de ese tramito de la viga que extraí de la viga principal, que extraje de la viga principal, del lado derecho el corte es positivo, del lado izquierdo el corte es negativo. Eso significa del lado derecho el corte es positivo, del lado izquierdo el corte es negativo, pero eso significa que cuando yo veo las direcciones de verdad de las fuerzas, van las dos hacia el mismo lugar. Entonces, traten por favor de no confundir, yo sé que esto al principio es súper enredado, pero traten de no confundir las direcciones globales de X, Y con respecto a lo que se conoce como positivo o negativo en un esfuerzo interno. Entonces, el esfuerzo interno es positivo o negativo siempre respecto a la convención de signos. ¿Sí? Y por eso la convención de signos existe, porque cuando yo calculo un esfuerzo con un software comercial que me da a mí directamente los diagramas, es decir, me dice a mí estos diagramas, después yo necesito saber esas flechas hacia qué lugar van. Si van hacia arriba, van hacia abajo, qué es lo que pasa con esas flechas. ¿Sí? Ok. Tal vez con este mismo ejemplo, y ahí sí termino por completo, a lo mejor otra visión de más o menos lo mismo. Voy a colocar aquí la viga. ¿Sí? Entonces, lo que me voy a preguntar ahora, por ejemplo, es, bueno, ¿cuál es el esfuerzo en este punto de la viga? Entonces, el esfuerzo de corte. Yo sé que el esfuerzo de corte, mi convención de signos me dice que el esfuerzo de corte tiene que ser positivo en esa dirección, porque yo me estoy quedando con la viga y el esfuerzo está apareciendo del lado derecho de la viga, por lo tanto la convención de signos que a mí me interesa es la de este lado. ¿Sí? Entonces, yo sé que esto va a ser un valor, ¿verdad? Que va a ser, por ejemplo, menos 5, habíamos dicho. Entonces yo sé que esto va a valer menos 5 acá. Es decir, que esa flecha va en verdad hacia arriba y vale 5. Pero si yo quisiera ahora ver qué sucede cuando esta viga ahora yo le hago un corte un poquitico más a la derecha, la misma viga, solamente que ahora a mí me interesa ver qué pasa en este punto, por ejemplo. Resulta que ahí el corte es 0. Entonces resulta que ahí no aparece ninguna flecha de ningún esfuerzo interno. Y si yo ahora veo qué es lo que le sucede a la viga en un punto que está mucho más a la derecha, por ejemplo, un punto por acá,
Ahora esto puede ser, por ejemplo, 8. Y eso significa que el esfuerzo va a valer 8. ¿Sí? Entonces, mi convención de signos, ¿qué me dice? Mi convención de signos me dice, siempre tu suposición del esfuerzo, de la dirección del esfuerzo, esa dirección está preestablecida por la convención de signos. Y si tu diagrama o tus cálculos te dicen que te da negativo, es porque va en sentido contrario. Entonces, en este caso, lo que yo estoy teniendo es que acá, este 5, lo que me dice que esa flecha es 5 hacia arriba, positivo, y que en el caso del que estamos acá, es 8 hacia abajo, positivo. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo ir haciendo es esa interpretación de lo que es el esfuerzo interno, cómo va cambiando ese esfuerzo y la dirección de ese esfuerzo a lo largo de la estructura. Y eso es lo que usualmente se hace. Entonces, bueno, voy a dejar la grabación hasta acá y dejamos abierto unos minutos para responder